de, de lo que viene siendo nuestro versículo de la semana. Como les decía ahorita hace unos momentos, tenemos que esta cita dice que para agradar a Dios hay que hacer muchas cosas, ¿no? Pero, pero, esa palabrita con la que empieza el versículo también significa mucho. Pero podemos hacer grandes cosas, podemos hacer lo mejor de nosotros. Y ahí dice una palabra con la que empieza el versículo, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y este mensaje yo le puse, ¿cómo agradar a Dios? Y estaba yo estudiando y preguntándome qué es la fe, ¿no? Si bien es cierto, ahí mismo en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 1, nos describe lo que es la fe, ¿sí? Dice que es la certeza, vamos ahí Hebreos 11:1. Dices, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta es una descripción de lo que es la fe. Es una creencia, es una convicción, pero más que eso, yo veo que es una actitud confiada y segura hacia Dios, que implica un compromiso, implica comprometer la vida de uno, ¿a qué? A la voluntad de Dios, a su voluntad. Eso es lo que implica la fe. Es una actitud confiada y segura hacia Dios, pero que implica comprometer mi vida, toda mi vida, a su voluntad. Y en el libro de Hebreos, particularmente, hace un análisis muy completo de los ejemplos que debemos tomar para la fe. ¿Sí? El libro de los Hebreos, nada más a manera de, pues, de cultura o de conocimiento. La carta a los Hebreos fue dirigida principalmente a los judíos, a los convertidos judíos, ¿sí? Que estaban familiarizados con el Antiguo Testamento, estaban familiarizados con la ley. Y esta carta fue escrita precisamente para evitar que ellos se regresaran a sus antiguas creencias, que ellos retornaran o continuaran dentro de un sistema, judío, ¿sí? Que no les beneficiaba en nada. Y ahora un sistema anacrónico. O pretendían judaizar el Evangelio. ¿Sí? Entonces vemos, inclusive hay una cita ahí atrásito, no la busquen, yo se las digo, en Gálatas capítulo 2, y en el versículo 14 dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Entonces aquí vemos también cómo, hablando de que Hebreos nos da ejemplos, cómo el ejemplo es una parte muy importante de nuestra vida. No tenemos que vivir con el chip de que yo tengo que dar ejemplo y tengo que dar buen ejemplo, porque el día que no lo demos, pues nos vamos a frustrar. Es convertir el ejemplo en un estilo o parte del estilo de nuestra vida. El ejemplo con el que nosotros hablamos, dice un dicho que hay que predicar con el ejemplo. Y es algo bien importante, el que nosotros podamos transmitir a través de nuestras palabras, a través de nuestras actitudes, de nuestras acciones, el ejemplo de lo que es el carácter de Cristo en nosotros. ¿Sí? Entonces, en esta carta a los hebreos, les decía que fue dirigida principalmente a esos judíos que ya estaban convertidos, que ya creían en Cristo, en la resurrección, pero también los estaba de alguna manera fortaleciendo para que no se regresaran al viejo esquema, al viejo sistema en el que estaban. Y el tema principal de la carta a los hebreos es la supremacía absoluta y la suficiencia de Jesucristo, como el que revela, como el mediador de la gracia de Dios. Y también nos habla de que Cristo es la revelación final y completa de Dios.
más sobresaliente que la revelación que había existido en el Antiguo Testamento. También en este libro de los Hebreos nos presenta que las profecías y las promesas del Antiguo Testamento son cumplidas en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, del que Cristo es el mediador. Y vemos cómo desde el Antiguo Testamento Cristo es mostrado superior a todos los profetas, a todos los ángeles y al mismo Moisés, que era el mediador del primer pacto del Antiguo Testamento. También a toda la descendencia arónica de los sacerdotes. Y también el libro de Hebreos puede ser llamado el libro de mejores cosas, porque se refiere mucho a la palabra mejor y a la palabra superior. Nos invita a no volver atrás o a continuar con un esquema viejo, anacrónico de lo que era nuestra vida pasada. Lo que nos dice es, hay que sustituir ese nuevo sistema, hay que vivir una nueva vida a través de Cristo, que es el sumo sacerdote. Y también vemos cómo a partir de aquí el pueblo de Dios solo tiene que mirar a Cristo como el ejemplo, a nuestro Redentor, porque su expiación, o sea, el pago con su vida por nuestros pecados, más la resurrección, más la ascensión, nos abrieron el camino ¿a dónde? A la verdad. Nos abrieron ese camino al santuario celestial, que es la presencia de Dios. Entonces también vemos cómo dentro de este libro, la carta a los hebreos, invita a los creyentes a resistir las tentaciones, a no ceder ante las luchas que son todos los días, a perseverar por fe en esa lucha espiritual de la que nos hemos comprometido. ¿Sí? Es un compromiso el que nosotros adquirimos. Porque tenemos también el ejemplo de lo que pasó con el pueblo rebelde en el desierto. Todo el pueblo hebreo lo que vivió en los 40 años que anduvieron danzando o vagando por el desierto. ¿Sí? Entonces vemos cómo estos capítulos, el 11 y el 12, son capítulos de una declaración a la perseverancia en la fe. ¿Sí? Vemos ejemplos de héroes pasados, también nos anima para preservar en la fe, nos motiva también para preservar en la fe en todo lo que viene siendo los capítulos 11 y 12. Y particularmente el capítulo 11 de Hebreos, que es el que estamos leyendo, nos habla de algunos ejemplos, pero también empieza el capítulo 11 con la descripción de la fe, lo que veíamos ahorita. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, yo les decía que la fe es una actitud confiada y segura. ¿Hacia quién? Hacia Dios. Y esto implica el compromiso de mi vida a la voluntad de Él, a la voluntad de Dios. En este capítulo de Hebreos 11, vemos cómo la fe está presente en la vida de algunos personajes del Antiguo Testamento. ¿Sí? Y si nos vamos al versículo 2, dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. O sea, por la fe alcanzaron buen testimonio estos héroes, estos personajes del Antiguo Testamento. Y luego el 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y el versículo 4, ¿cómo empieza? Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. El 5, ¿cómo empieza? Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y llegamos al versículo 6, al versículo de la semana, que dice, pero sin fe. O sea, en los versículos anteriores dice, por la fe,
Abel. Por la fe entendemos que se creó el universo. Por la fe Enoc fue traspuesto. ¿Y en este qué dice? Pero, sin fe es imposible agradar a Dios. Y después nos dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, aquí vemos tres cosas. Primero dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios. Y en este capítulo vemos algunos ejemplos, ¿sí? De estos personajes. Empieza con Abel, sigue con Enoc, luego Noé, luego sigue Abraham, luego sigue Sara, sigue Isaac, sigue Jacob, sigue José y termina con Moisés. Estos son los ejemplos que nos presenta este capítulo de estos personajes del Antiguo Testamento, estos personajes que por la fe agradaron a Dios, ¿sí? Y vamos a ver el primero de estos ejemplos, ¿sí? El primer ejemplo que tenemos es el del versículo 4. Bueno, el versículo 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y esto a todos nos queda claro porque Génesis 1:1 nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y nos vamos leyendo todo el capítulo de Génesis y vamos experimentando cómo Dios a través de su palabra fue creando todo lo que hoy vemos y que no se veía hasta llegar a la creación del hombre, ¿no? Y en este versículo, en el 4, Hebreos 11:4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Quién fue Abel? Abel fue hermano de Caín y fueron hijos de Adán y de Eva. El nombre de Abel significa, bueno, tiene varios significados. Uno es pradera, otro es vanidad, otro es vapor, otro es aliento, exhalación. Y vemos que efectivamente, así como un aliento, así fue su vida, ¿sí? Murió muy joven. De aquí, por ejemplo, de Abel, sabemos que fue el primero en morir, el primer hombre en morir en la humanidad. Y vemos también cómo Abel era pastor, tenía su rebaño, era pastor de rebaños de ovejas. Y Caín, su hermano, era agricultor, dice la Biblia que era labrador. Esto lo podemos ver ahí en Génesis capítulo 4. No fue la ocupación de ellos, de Caín y de Abel, lo que partió a estos o lo que separó a estos hermanos. No fue su ocupación. Fue la concepción, ¿sí? El concepto que ellos tenían de lo que era agradable y aceptable a quién, a Dios, ¿sí? Esa fue la diferencia. El concepto de lo que tenían que era aceptable y agradable a Dios. ¿Y por qué se los digo? Porque si vamos a Génesis, vamos al capítulo 4. Dice, en la Nueva Versión Internacional, el versículo 4, Génesis 4:4 dice, Abel, el 2 dice, después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Abel, como decíamos, era pastor y Caín era labrador. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Y el versículo 4 dice, Abel también presentó al Señor, ¿y qué dice enseguida? Lo mejor de su rebaño. Es decir, los primogénitos con su grasa. ¿Sí? Esta es la diferencia entre lo que hizo Caín y lo que hizo Abel. El concepto, la concepción de lo que era agradable y aceptable para Dios. Abel escogió lo mejor.
para ofrecérselo a Dios. Esa es la fe. Caín tomó, pues, dice, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. A lo mejor recogió de toda la tierra, ¿verdad? Recogió de todo y le dijo, Señor, ahí está, mi ofrenda. Pero Abel dice que escogió lo mejor. Y aquí nos está hablando de una actitud del corazón. Lo que yo les comentaba ahorita, una actitud hacia quién, hacia Dios. Una actitud firme y segura hacia Dios, buscando cómo agradarle, buscando cómo ser aceptado por el Señor. Esta fue la diferencia. De alguna manera Caín lo que hizo fue, te doy el fruto de mi esfuerzo, de mi propio esfuerzo, de mi trabajo. Mira, aquí está. Y Abel lo único que dijo, yo te doy lo mejor que yo tengo. ¿Qué es esto? Y esa es una actitud firme y segura hacia quién, hacia Dios. Es una diferencia importante. Esto, obviamente, provocó en Caín esa ira, ese coraje, la envidia. ¿Sí? ¿Para qué? Para asesinar a su hermano. Entonces, también la palabra nos dice aquí que la sangre de Abel clamó desde la tierra por castigo. Perdón. Y vemos cómo la sangre de Abel finalmente está colocada al lado de la sangre derramada por Cristo, ¿no? Ahí en Hebreos 12:24, si nos vamos ahí a Hebreos otra vez, 12:24, nos dice, a Jesús el mediador de un nuevo pacto y a la sangre rociada que habla con más fuerza que la de Abel. Pero aquí también encontramos una diferencia muy importante. La sangre de Abel clamaba por castigo, por una venganza, ¿sí? Y la sangre de Cristo clama por misericordia. Misericordia de Dios hacia nosotros, ¿sí? Esa es la diferencia entre las sangres. No obstante que la sangre de Abel fue de un hombre justo, no pudo expiar los pecados, porque solo la sangre de Cristo es siempre eficaz, activa y poderosa para obrar. Hay una cita ahí en Primera de Juan, allá adelantito, Primera de Juan, que está antes de Segunda de Juan y está después de Segunda de Pedro. Primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Sí? Entonces, vemos cómo para agradar a Dios hay que remitirnos también a nuestra actitud. ¿Cuáles son las intenciones de nuestro corazón? En el caso de Abel vemos cómo él escogió lo mejor de su ganado. Buscaba agradar, buscaba ser acepto a Dios. Mientras que Caín, igual con su esfuerzo, ¿verdad? Tomo todo. Y esto también que nos indica que a veces nosotros no podemos ir nada más así como una cosa rutinaria. Yo hago esto porque veo que lo hacen, porque me dicen que lo hacen. No. Nosotros aquí constantemente les estamos diciendo, les estamos explicando y los estamos también animando a que estudien la palabra, a que el discernimiento tiene que venir a través del Espíritu Santo. No lo que les diga Lupita, lo que les diga yo es lo que tienen que hacer. O sea, nosotros de alguna manera pues estamos estudiando la palabra también, estamos pues en una relación personal con el Señor y lo que pretendemos es que ustedes también fortalezcan esa relación personal con el Señor para no ser engañados. Digo, es muy triste que a veces, porque bueno, pues también yo creo que a todos nos ha pasado, que hacemos algo con todo nuestro esfuerzo y finalmente entregamos, pero nunca nos fijamos en cuál es la verdadera intención de nuestro corazón. Y aquí lo importante, el ejemplo que nos da la fe de Abel es ese concepto, la concepción que él tuvo de escoger lo mejor
para agradar a Dios. Es una forma de agradar a Dios, darle lo mejor de lo que nosotros tenemos. Y a veces estamos pues caminando, estamos haciendo cosas sin siquiera pensar, oye, lo que estoy entregando es verdaderamente lo mejor, como si se lo estuviera entregando a Dios. Lo que le estoy entregando a mis hijos verdaderamente es lo mejor, como si se lo estuviera entregando a Dios. Lo que le estoy entregando a mis padres, a mi esposa, a mi esposo, a mis nietos, es verdaderamente lo mejor. Y esto que digo, lo mejor, no significa que tenga que darles todo lo que quieren. ¿Sí? Ahorita vamos a ver también otras diferencias en ese sentido. Lo mejor es lo que, o sea, Señor, esto es lo que te agrada a ti. Esto es lo que es aceptable para ti, tómalo. Y esa debe ser nuestra actitud, una actitud firme y segura hacia Dios, pero en todo lo que hacemos. No como Caín, imagínense después de trabajar tanto, recoger los frutos, Señor, aquí está mi ofrenda. Cuando Abel se tomó el tiempo para escoger lo mejor. ¿Sí? Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que escojamos lo mejor. Porque si escogemos lo mejor, y lo mejor viene en su palabra, es una forma donde nosotros podemos crecer también en esa relación al Señor. Vemos también que Abel, Abel tiene algunas características. Fue el primero de la raza humana en morir. Fue la primera persona en la tierra en ser asesinada. Fue el primer hombre en ser asociado a Cristo y fue el primer santo en presentar una ofrenda agradable al Señor. ¿Sí? Entonces aquí tenemos el primer ejemplo de cómo agradar a Dios. Cómo agradar a Dios. Ya ahora, bueno, pues ya sabemos que de alguna u otra manera el hecho de que nosotros vayamos fortaleciendo esa relación personal con el Señor nos lleva a estar entendiendo, a que ese discernimiento de parte del Espíritu Santo abra nuestro entendimiento para poder hacer las cosas de una manera que verdaderamente nos llene. No estar entregando y haciendo y como que estamos vacíos, seguimos incompletos, no encontramos reposo, sino que verdaderamente al hacer las cosas encontramos esa paz, porque lo estamos haciendo ¿para quién? Para el Señor. El segundo ejemplo que viene aquí en nuestro libro en nuestro capítulo 11 de Hebreos, dice el versículo 5, dice, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Sí? Aquí está otra forma en la que nosotros podemos agradar a Dios. El nombre de Enoc significa maestro, significa iniciado, significa dedicado. Y Enoc fue un hijo de Jared, que fue también descendiente de Set. Yo al principio a Enoc lo conocía más bien por haber sido el padre de Matusalén. Y Matusalén, bueno, hasta en broma lo sacan a veces por ser una persona que vivió muchos años. Pero Enoc también es conocido como el hombre invisible, el hombre que desapareció. En solo 6 versículos de la Biblia se describe toda la biografía de este hombre, ¿sí? La biografía de Enoc. No sabemos mucho no sabemos nada de su profesión, no sabemos nada de su condición, pero 2 cosas son importantes en la vida de Enoc. 2 cosas lo caracterizan. La primera, una vida de santidad en la tierra. Y segundo, su gloriosa salida de la tierra. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque Enoc, vámonos a Génesis capítulo 5. En Génesis capítulo 5, y vámonos al versículo 18. Dice, Jared tenía 162 años cuando fue padre de Enoc. Después del nacimiento de Enoc, Jared vivió 800 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. De modo que Jared murió a los 962 años de edad, o sea, estaba un poquito pasadito. Enoc tenía 65 años cuando fue padre de Matusalén. Después del nacimiento de Matusalén,
Enoc anduvo fielmente con Dios 300 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. En total, Enoc vivió 365 años y como anduvo fielmente con Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. Enoc caminó con Dios. Y aquí vemos la diferencia. Cuando uno camina con Dios, ¿sí? ¿A qué puede aspirar? Pues igual, a desaparecer. Leía yo a un autor en un pasaje de Enoc, donde dice que él se imagina que Enoc se pasaba platicando con Dios largos trayectos platicaba con Dios. Llegó a tal grado su relación y su amistad, esa relación personal con él, y tan agradable la plática, que un día Dios le dijo, oye, ¿por qué no me acompañas a casa? Y que le dijo, ah, pues cómo no, ¿verdad? Y se fueron, ¿sí? Entonces, esto también nos habla del fortalecimiento de una relación personal con el Señor. Dice que no caminó con Dios. La gente que no camina con Dios es una gente que está sin Dios. Porque para caminar con Dios hay que conocerlo. Y también algo importante es que Enoc nació como un hijo de la ira, pero se volvió un hijo de gracia. ¿Por qué? Porque su vida debió haber transcurrido en paz. Tenía una relación tal con el Señor que él podía vivir en paz. Dice en Amós 3:3 que no pueden caminar dos juntos a menos que estén de acuerdo. Entonces, aquí vemos cómo Enoc caminaba largos trayectos con Dios. Disfrutó su comunión cercana con Dios, de tal manera que dice la Biblia que caminó con Dios. La comunicación entre ellos debió haber sido una comunicación tan profunda, tan íntima, que no había sombra, ¿sí?, en cuanto a su amistad. Dios estuvo agradado con Enoc y Enoc también agradó a Dios. Enoc fue separado del mundo porque no caminó en el sendero de los pecadores de su tiempo. Su carácter y conducta fueron una reprensión diferente a la infidelidad y a la impiedad que había alrededor de él. Judas 14, nos dice que Enoc funcionó como un profeta, declarando el justo juicio sobre la perversión y las injusticias de su tiempo. Pero también podemos ver que la vida de Enoc fue una vida de progreso. Caminar con Dios significa un firme progreso, un firme avance. Nosotros nos damos cuenta cuando verdaderamente estamos caminando con Dios. ¿Por qué? Porque primero tenemos paz en nuestro corazón y las cosas empiezan a salir de una manera que no hay de qué preocuparse. O sea, preocuparse en el sentido no de dejar las cosas. No, pues mira, Dios Él tiene y me guarda de todo accidente, no pasa nada. No, sí pasan cosas. Pasan cosas para que nosotros nos demos cuenta de que la misericordia y la gracia de Dios están con nosotros. Pasan accidentes, pasan enfermedades, pero la verdad es que nada nos hace sufrir o nada nos hace atemorizarnos. Todo lo que sucede es para que Dios lo torne, ¿para qué? Para bien. Tiene un objetivo de todo lo que sucede. Él no caminó solo, él caminó con Dios. ¿Sí? Se encontró con un amigo y vivió apartado del mundo, pero se estaba preparando ¿para qué? Para ir al cielo. Caminó con Dios y llevó cada paso con sus ojos firmes, fijos en su compañero celestial. Y también él tuvo un glorioso final, porque es el único de la Biblia de quien no se dijo murió. Él no se fue, Dios se lo llevó. Y al decir que él no estuvo, sugiere que sus amigos lo buscaron. Fue una persona que desapareció sin dejar huella. Dios lo llevó y esto significa que fue traspasado
que no probaría la muerte. Entonces vemos cómo Enoc, a los 365 años de edad, Dios se lo llevó. Y la edad también nos habla de algo. 365 años es el equivalente a un día de cada año de nosotros. Él vivió 365 años y nosotros un año lo dividimos en 365 días. Si vemos aquí cómo también esto nos habla de la referencia que hay entre el tiempo de espera. Él no caminaba solo, él caminaba con Dios, ni buscaba tampoco hacer las cosas de una manera rebuscada. ¿Sí? No se habla más de él, más que 6 versículos de la Biblia, pero la importancia es que fue un hombre que vivió en paz en la tierra y dos, su gloriosa salida de la tierra. Aquí también vemos otro ejemplo de cómo agradar a Dios. Ese caminar con Él, esa relación personal con el Señor nos lleva a fortalecer un vínculo de amistad, un vínculo de amor con Él que nos permite estarle agradando cada vez más. Y vamos al tercer ejemplo. El tercer ejemplo ya también es un personaje muy conocido de todos ustedes y que hoy está de moda, que es Noé. Y vamos ahí mismo en Génesis capítulo 5, perdón, capítulo 5, en el 29, el 28, dice, 5:28, dice, Lamec tenía 182 años cuando fue padre de Noé. Le dio ese nombre porque dijo, aquí está lo que significa Noé, este niño nos dará descanso en nuestra tarea y penosos trabajos en esta tierra que maldijo el Señor. ¿Sí? Entonces, Noé ya había cumplido 500 años cuando fue padre de Sem y Jafet. Aquí no sabemos nada de la vida temprana de Noé, porque Noé aparece en escena cuando tiene 500 años, o sea, todavía estaba medio madurito, ¿no? Porque los que los habían vivido más de 900, estaba medio madurito. Pero no es conocido, ¿por qué? Porque es el hombre que construyó un arca, ¿sí? Y bueno, por el nombre que Lamec le dio, nos damos cuenta que Lamec también conocía la palabra, ¿no? Dice, su palabra significa descanso. Y Noé vivió en un tiempo en el que el mundo, ahora sí que universalmente fue corrupto. La perversión abundaba en el mundo. Todo lo que vemos ahora, ¿sí? Que es perverso para nosotros, homosexualidad, abuso, prostitución, todas las cosas, drogadicción, adicciones, todo eso, ¿sí? Se presentó en esta época. Ujú. El mundo era corrupto. Tanto, tanta corrupción, tanta perversión había que Dios dijo que iba a destruir al mundo, que destruiría a la raza humana, ¿sí? En Génesis 6 dice, cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. Entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. Pero el Señor dijo, mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que un simple mortal. Por eso vivirá solamente 120 años. Al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas, nacieron gigantes, que fueron los famosos héroes de antaño. A partir de entonces hubo gigantes en la tierra. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Entonces dijo, voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado. Pero Noé contaba con el favor del Señor. ¿Sí? Entonces vemos que aquí en medio de una era de oscuridad moral, Noé fue perfecto en su generación y halló gracia delante del Señor.
caminó también con Dios, él tenía una relación personal con el Señor, tuvo una vida resplandeciente, con justicia e integridad, intimó tanto con Dios que llegó a saber el propósito de destruir a la humanidad. Ahí en Hebreos 11:7, donde estamos ahorita. Hebreos 11:7 nos dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces, vemos aquí cómo le fue dada una tarea extraña, compleja y casi imposible en su tiempo. Construir una embarcación lo suficientemente grande, amplia, para proteger a su familia y no solo eso, sino para también poder incluir a un par de los animales de ese tiempo, de todos los animales de ese tiempo. Él mantuvo un tremendo trabajo en la construcción de esa arca. Y yo me imagino que en ese tiempo, bueno, no me imagino, sino que la palabra lo dice, que en ese tiempo él también sufría el escarnio de todos los que le rodeaban. Todos se burlaban de él. ¿Qué es lo que estaba construyendo y para qué lo estaba construyendo si vivía en un lugar árido, donde era muy difícil que inclusive se pudiera presentar un riachuelo? Pero al final, las aguas del juicio cubrieron la tierra. Y todos los que estuvieron dentro del arca se mantuvieron sanos y salvos. Vemos cómo el arca es una semejanza de Cristo, que nos guarda del diluvio del juicio divino. ¿Sí? Noé caminó con Dios a pesar de la iniquidad que lo rodeaba en su tiempo. Fue obediente cuando le fue ordenada una tarea tan difícil y compleja. Noé fue recordado por Dios y liberado de la muerte. ¿Sí? Noé por fe preparó su salvación. Esta es una forma de agradar a Dios. Advirtió a sus prójimos, a sus vecinos del juicio inminente. Pero también Noé construyó el primer altar que registra la Biblia. ¿Sí? Génesis 8:20, ahí adelantito. Génesis 8:20. Nos dice, luego Noé construyó un altar al Señor y sobre ese altar ofreció como holocausto animales puros y aves puras. ¿Sí? Construyó el primer altar registrado en la Biblia y fue honrado por Dios con un pacto duradero. Vámonos allá a Hebreos 9:15, allá atrásito. Hebreos 9:15 dice, por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto para liberarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos 3 ejemplos. Hay 9 personajes, 9 ilustres, diría yo, personajes de la Biblia que menciona este capítulo 11. Hoy vamos a ver estos 3, nada más. Vemos primero el caso de Abel, cómo agradó a Dios escogiendo lo mejor que tenía de él. El caso de Enoc, fortaleciendo una relación personal con él, platicando con Dios. Tenía una vida santa, una vida purificada. Nosotros estamos trabajando precisamente en santificar nuestras vidas. Y el hecho de santificar nuestras vidas no quiere decir que vayamos a un partido de fútbol, que vayamos al cine, que vayamos a... O sea, el hecho de santificar nuestras vidas es tener presente que lo que estamos haciendo es algo que agrada al Señor. No es algo que desagrada a Dios. Es algo que el Señor acepta con gusto de parte nuestra para darnos precisamente ese amor y fortalecer la relación personal con Él. Vimos Enoc, que caminó con el Señor, y vimos también el perfil de Noé, un hombre al cual le fue encomendada una tarea pesada, una tarea difícil, compleja,
casi imposible por el lugar donde vivía y por la instrucción. Pero ¿cuál es la enseñanza de Noé? La enseñanza de Noé es que fue obediente. Y es otra de las cosas con las que podemos agradar a Dios. Ser obedientes al cumplimiento de su palabra. Y buscando lo que significa la palabra fe, en el hebreo, encontré una palabra que dice emuná, que es firmeza, seguridad, fidelidad, reinar, veraz, verdad, fe, honradez, lealtad, permanecer o estar quieto. Pero también encontré una definición de lo que hace la fe. Vámonos a Isaías, capítulo 30. Isaías, junto con Enoc, son los dos únicos personajes en la Biblia que fueron llevados con el Señor. Isaías, capítulo 30. Y esta es una descripción muy amplia de lo que es la fe. Este capítulo 30 de Isaías dice, desde el versículo 15, ¿sí? Dice el título, dice, ay de la nación obstinada o de la futilidad de confiar en Egipto. O sea, no confiar en nadie. Dice el 15, porque así dice el Señor omnipotente, el Santo de Israel, en el arrepentimiento y la calma está su salvación, en la serenidad y la confianza está su fuerza. Eso es fe. Pero ustedes no lo quieren reconocer. Se resisten y dicen, huiremos a caballo, por eso así tendrán que huir. Dicen, cabalgaremos sobre caballos veloces, por eso veloces serán sus perseguidores. Ante la amenaza de uno solo, 1000 de ustedes saldrán huyendo. Ante la amenaza de 5, huirán todos ustedes, hasta quedar abandonados como un mástil en la cima de una montaña, como una señal sobre una colina. Por eso el Señor los espera, para tenerles piedad. Por eso se levanta para mostrarles compasión. Porque el Señor es un Dios de justicia. Dichosos todos los que en Él esperan. Esto es fe. Pueblo de Sión, que habitas en Jerusalén, ya no llorarás más. El Dios de piedad se apiadará de ti cuando clames pidiendo ayuda. Tan pronto como te oiga, te responderá. Aunque el Señor te dé pan de adversidad y agua de aflicción, tu maestro no se esconderá más, con tus propios ojos lo verás. Y aquí está la descripción de lo que les decía, 30:21. Ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá, este es el camino, síguelo. Este es fe. Entonces, ¿qué vas a hacer? A profanar tus ídolos enchapados en plata y tus imágenes revestidas de oro. Los arrojarás como cosa impura y les dirás, fuera de aquí, por arrepentimiento y no por desesperación. ¿Sí? Hay cosas que nosotros hacemos a la desesperada. Oye, pídele a Dios que te ayude. Señor, yo vengo ahorita. No, no. Por arrepentimiento, no por desesperación. Ahí es donde entra precisamente la inteligencia. Hay que arrepentirse de las cosas, de nuestros malos hábitos, de nuestros malos caminos, de todo lo malo que hacemos. Nos tenemos que arrepentir. Y no nada más ir a la desesperada. Oye, pues sí me estoy, Señor, esto, pero ayúdame ahorita. Él lo va a hacer, Él lo va a ayudar porque es un Dios de misericordia. Pero aquí lo que nosotros, o lo que yo quiero transmitirles es que necesitamos pensar, necesitamos arrepentirnos y no hacer las cosas a la desesperada. Dice, entonces profanarás tus ídolos enchapados en plata y tus imágenes revestidas de oro. Los arrojarás como cosa impura y les dirás, fuera de aquí. Y luego viene la promesa.
la bendición. El Señor te enviará lluvia para la semilla que siembres en la tierra, y el alimento que produzca la tierra será suculento y abundante. En aquel día tu ganado pacerá en extensas praderas. Los bueyes y los burros que trabajan la tierra comerán el mejor forraje, aventado con bieldo y horquilla. En el día de la gran masacre, cuando caigan las torres, habrá arroyos y corrientes de agua en toda montaña alta y en toda colina elevada. Cuando el Señor ponga una venda en la fractura de su pueblo y sane las heridas que le causó, brillará la luna como el sol, y será la luz del sol 7 veces más intensa, como la luz de 7 enteros, de 7 días enteros. Miren, el nombre del Señor viene de lejos, con ardiente ira y densa humareda. Sus labios están llenos de furor, su lengua es como un fuego consumidor, su aliento es cual torrente desbordado que llega hasta el cuello, para zarandear a las naciones en la zaranda destructora. Pone en las quijadas de los pueblos un freno que los desvía. Ustedes cantarán como en noche de fiesta solemne. Su corazón se alegrará como cuando uno sube con flautas a la montaña del Señor, a la roca de Israel. El Señor hará oír su majestuosa voz y descargará su brazo. Con rugiente ira y llama de fuego consumidor, con aguacero, tormenta y granizo. La voz del Señor quebrantará a Siria, la golpeará con su bastón. Cada golpe que el Señor descargue sobre ella con su vara de castigo será al son de panderos y de arpas. Agitando su brazo peleará contra ellos, porque Tofet está preparada desde hace tiempo, está dispuesta incluso para el rey. Se ha hecho una pira de fuego profunda y ancha, con abundancia de fuego y leña. El soplo del Señor la encenderá como un torrente de azufre ardiente. ¿De qué nos está hablando aquí? Nos está hablando de la bendición que viene en Deuteronomio capítulo 28. 28, 11 y 12 dice, y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Son promesas, es la bendición. La fe es una firme certeza de cosas que no se ven, pero es la esperanza segura de una recompensa futura. Dios se agrada de que confiemos en Él, en todo lo que Él es, pero también en todo lo que Él ha prometido, en sus promesas, en sus bendiciones. ¿Y esto qué nos va a dar? Seguridad. Si nosotros buscamos cómo agradar a Dios, en automático vamos a obtener esa seguridad. En automático vamos a tener esa actitud firme y segura hacia quién, hacia el Creador, hacia el que todo lo hizo. No pasaremos por terror nocturno, ¿sí? Nosotros iremos adelante. La bendición que viene aquí en Isaías 30:21, ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá, este es el camino, síguelo. ¿Y a quién se está refiriendo aquí? ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? Jesucristo. Entonces, todos los caminos nos llevan ¿a quién? A Jesucristo. Por eso es tan importante que nosotros estemos repasando, estudiando la palabra. Porque en la medida en que más vamos ahondando, escudriñando, analizando, deshojando todo lo que contiene, más cosas buenas encontramos para nosotros. Con esta bendición, caray, hombre, vamos a esperar cosas buenas. Dice Jeremías que Dios tiene pensamientos de bienestar y no de calamidad para nosotros. No tenemos por qué permitir que los malos pensamientos estén hurgando en nuestra mente, cosas desagradables o cosas que nos lleven a tener miedo, temor o inseguridad o fracaso. Dice que tiene pensamientos de bien. Hay que buscar cómo agradar a Dios. Dios es un Dios de misericordia.
Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios que ama a los que le sirven. Y nosotros somos sus siervos. Abel fue su siervo, Enoc fue su siervo, Noé fue su siervo, Moisés fue su siervo, Jacob fue su siervo, José fue su siervo, Sara fue su sierva, Isaac fue su siervo. Entonces, nosotros tenemos que buscar la forma de cómo agradar a Dios. Y aquí tenemos 3 ejemplos. Podemos leer todo el capítulo 11 y vamos a encontrar los ejemplos de los otros 6 personajes que nos faltaron, ¿no? Sara, Isaac, Jacob, José, Moisés. Uh-huh. Todos estos personajes vienen en este capítulo 11. Yo les recomiendo que lo lean, que lo repasen. Y aquí tenemos el ejemplo de cómo, si nos cuesta un poco de trabajo pensar a veces, cómo podemos tomar el ejemplo de agradar a Dios para que nuestra vida y nuestra relación con Él sigan avanzando, sigan en proceso, como fue la vida de Enoch. Vamos a ponernos de pie para orar. Vamos a cerrar nuestros